Nosotros somos Mujeres Líderes en STEAM Ciudad Victoria. Mi nombre es Delia Perales y soy la presidenta de este capítulo perteneciente a la Red Internacional de Mujeres Líderes en STEAM. Nuestro capítulo se dedica principalmente a impulsar a más mujeres jóvenes a que estudien carreras en ciencia y en tecnología y pues que más personas se interesen en estos temas. Y por supuesto queremos dejar siempre en claro que todos podemos hacer ciencia. Y el trabajo que nosotros desempeñamos en Tamaulipas tiene que ver con la construcción de una cultura de transparencia. La cultura de la transparencia, ustedes que me están escuchando del otro lado de la pantalla, es o va relacionada íntimamente con la honestidad. La palabra transparencia podemos decirla en el ámbito político, en el ámbito público, pues básicamente es la traducción de transparencia es honestidad. Entonces, la honestidad no solamente atañe al servicio público, de hecho, la ley de transparencia local y la ley general de transparencia establecen que los organismos garantes, que somos nosotros, debemos de promover entre la sociedad en general la cultura de la transparencia. Y la cultura de la transparencia, pues, es pues manejar de manera honesta las tecnologías de la información a fin de que no podamos ni dañar ni que nos dañen a nosotros. Por tanto, espero que la información que les voy a compartir esta tarde sea de mucha utilidad para ustedes y ojalá y que este sea el principio de un interés importante que tengan en este tema para que ustedes sean agentes constructores de transparencia, agentes constructores del derecho a la protección de datos personales a los cuales tenemos todos el derecho y que obviamente buscamos que podamos incidir de manera positiva en la sociedad tamaulipeca. Entonces voy a empezar, les voy a compartir una presentación. Me permiten un momento. Déjenme, voy a compartirles las diapositivas que tengo aquí preparadas para ustedes. Muy bien, bueno, empiezo. Ya ustedes conocen el tema a tratar, es la protección de datos personales en las redes sociales. Empiezo con una frase que me parece bastante interesante. Esta frase la compartió en una publicación hecha el doctor José Luis Tesoro, quien es profesor investigador de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas de Puebla, que dice que nunca antes hubo tantos datos personales disponibles, pero ojo, ni fue tan fácil detectarlos y capturarlos. Nuestra vida digital resulta transparente para la máquina indagatoria de la sociedad. Esta frase creo que viene muy ad hoc a lo que estoy tratando de compartirles, porque lo que nosotros primeramente debemos de saber es que en la actualidad existe mucha información que circula a través de la tecnología de la información y circula a ritmo muy vertiginoso. Por tanto, es muy importante que podamos analizar y comprender, no solamente participar, porque lo que yo identifico de la sociedad es que está tan inmersa en tratar de compartir, en tratar de ser, en tratar de encontrar una identidad a través de medios tecnológicos, que luego nos enfrentamos a una serie de situaciones que nos pueden poner en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, les voy a compartir, para entrar ya en calor con el tema, un video que traigo para ustedes. Este es un video que difundió The National Geographic hace un año aproximadamente. El video es una crestomatía de un documental que se llama Hackers, Ciberterror. Analícenlo bien y lo vamos a ir comentando durante la presentación. Permítanme un momento para ponérselo.
Puedo robar contraseñas de Facebook, de Gmail, de cualquier correo electrónico. Puedo robar la información de la tarjeta de crédito, la información de la cuenta bancaria. Puedo destruir por completo tu vida en menos del tiempo que tardas en beber un latte en Starbucks. Noticia de última hora. En este momento, el mando central de los Estados Unidos, Twitter y YouTube han sido hackeados. La seguridad del Pentágono fue violada por un ciberataque. ¡Ciberataque! Ya sucedieron 3 ciberataques. Cada vez suceden más y más. Se cree que Corea del Norte habría lanzado una especie de ciberataque. Las amenazas son Hay mayores. cuentas de redes sociales pertenecientes a la milicia que han sido hackeadas por Los ISIS. delitos informáticos cada vez son más sofisticados. Stuxnet. Ese es el gusano que atacó las instalaciones nucleares de Irán. Cada vez es más difícil estar Como protegidos. fábricas, plantas químicas y oleoductos son objetivos potenciales. Los gobiernos, las empresas y la milicia tienen cierta vulnerabilidad que los hackers aprovechan con impunidad. Esta es la ciberguerra. Y nadie es inmune. Regreso a la presentación. Denme un segundo, nada más, para pasarme a la presentación. Ok, ya estoy aquí. Bien, regreso a la presentación. Bien, como pueden ver, el documental es bastante claro sobre lo que representa la posibilidad de que cualquier persona de nosotros puede ser víctima de un ciberataque. Lo cierto es que este video lo desarrolló National Geographic con el apoyo de uno de los principales hackers a nivel internacional reconocido, que se llama Jason Street. Él es un hacker de cuello blanco que es pagado por empresas para intentar vulnerar empresas y poder encontrar las debilidades de seguridad para poder subsanarlas antes de que existe un ataque real y que pueda poner en riesgo la información y la integridad, ya sea de alguna institución pública, de alguna empresa, de algún gobierno o, como por ahí decía el video, de una planta nuclear. Bien, este video nos da la pauta para seguir con la charla, puesto que, bueno, aquí tengo una frase que desarrollé después de analizar el tema que íbamos a compartir este día. Dice: las personas sabemos que debemos proteger nuestra información personal, pero aún así seguimos realizando actividades que la comprometen y continuamos teniendo comportamientos que vulneran nuestra esfera privada. Esto se los comparto porque no es, desconocido por un servidor. He tenido la oportunidad de conocer muchos casos de jóvenes, señoritas, señores y señoras, incluso hasta niños, que han tenido serios problemas con la información que se comparte de índole personal a través de medios tecnológicos. Generalmente siempre existe un factor común. El factor común que ustedes van a encontrar en el video de Jason Street, en el documental, y lo que le sucede a cualquiera de nosotros, es el exceso de confianza. Creemos que, porque somos una persona que a lo mejor no le podríamos llamar la atención a nadie, pues nadie podría atentar contra nosotros. Sin embargo, es muy común que cada día estemos recibiendo ataques de diverso tipo. Miren, para el principio de cuentas, lo primero que debemos de identificar en esta conversación es qué son los datos personales. Aunque la lógica de ustedes lo podrá definir, lo cierto es que la ley, porque ya tenemos un marco normativo, tenemos leyes en el país que protegen la vida privada de los particulares, y la ley establece que dato personal es toda aquella información relativa a una persona que la hace identificable ante los demás. Y que, bueno, entre otras cosas, identifica o describe lo que es su identidad, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, profesional,
pero también describe muchos aspectos sensibles de la vida de cada persona, como por ejemplo su estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros estamos en un ambiente tecnológico y compartimos, revelamos tantos aspectos de nuestra vida privada que no sabemos exactamente a dónde van a parar? Pero cuando yo he tenido la oportunidad de platicar en grupos de jóvenes, esta es la primera vez que me toca dar esta charla en línea, pero lo cierto es que me gusta mucho interactuar con el público. Y fíjense, les voy a compartir que uno de los ejercicios que yo hago con el público, y me gustaría, ustedes que me están escuchando, que lo hicieran. Y el ejercicio es muy fácil. Cierren sus ojos, e imagínense que estamos en un aula de clases. Y les digo, yo soy su maestro, les digo, les voy a poner un ejemplo. Quiero que para el día de mañana me traigan una fotocopia, mejor dicho, no una fotocopia, 50 fotocopias de una fotografía, la que más les guste de ustedes. Esa fotocopia la van a traer 50 veces. La van a presentar en el salón y se van a salir del salón y se van a ir a la calle y a la primera persona que se la topen, se la van a entregar. ¿Qué pasaría con esto? Bien, fíjense la reacción que tengo con los jóvenes cuando hago este tipo de ejercicios. Me dicen que eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no es correcto, me dicen. Ok, les digo, perfecto. ¿Por qué no es correcto? Y la primera reacción de ellos es porque, ¿para qué van a querer mi fotografía? Y entonces yo les contesto. Entonces, si en un escenario normal no puedes repartir 50 fotografías, ¿por qué en un escenario virtual sí puedes compartir con miles de personas esa fotografía que no sabes a dónde va a parar? Ese es el ejercicio mental que quería que hiciéramos juntos y que la verdad es que analicemos esto. Ahora, en un entorno digital no compartimos una. Diariamente compartimos muchas fotografías que revelan, como dice aquí, datos personales, revelan en ocasiones mi estado de salud, revelan incluso lo que acabo de comer, pero también sus ideologías, su vida sexual, sus características físicas, su trayectoria profesional, académica, su lugar de residencia, su edad, porque aún sin conocerlos yo podría encontrarme su perfil y saber qué edad tienen, y saber qué día cumplen años, incluso saber qué fue lo que comieron hoy en la mañana porque le tomaron la fotografía a lo que almorzaron por la mañana. O sea, dense cuenta cómo los usuarios somos los primeros que empezamos a vulnerar esos datos personales. Bien, ahora, lo que nosotros buscamos es promover una cultura de la protección de datos personales. ¿Qué significa esto? Bueno, bajo este concepto, crearle capacidades a las personas para que el dueño de esos datos, que somos nosotros mismos, podamos elegir libremente a quién le deseamos comunicar nuestros datos y qué fin pueden tener esos datos personales. Incluso analizar y ponderar si es viable o no compartir determinada información sobre nosotros. Fíjense, les decía hace un rato, el artículo 16 constitucional establece en su párrafo 2, artículo 16, párrafo 2, dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. Por ahí les puse en rojo la palabra acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales. ¿Qué significa esto? Que en México, como en muchos países del mundo, tenemos el derecho a la protección de nuestros datos personales a través de unos derechos conocidos como derechos ARCO. Si se fijan, son las iniciales de cada una de las palabras. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. O sea, significa que los derechos ARCO son los derechos que la Constitución establece para que toda persona en México pueda proteger sus datos personales. ¿Ante quién lo vamos a proteger? Ante un uso inadecuado de los mismos. Para ello, déjenme decirles que en México existen ya leyes, que si no las conocían, los invito a leerla, para
que ustedes puedan reconocer e identificar los mecanismos con los que disponemos para proteger nuestra vida privada. En primer lugar tenemos, a ver, porque no quiero avanzar la presentación, ok, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo pongo en morado, en posesión de los particulares. ¿Quiénes son particulares? Particulares son Facebook, Twitter, Instagram, pero también una empresa comercial, también TikTok, también una clínica de salud a la cual yo voy y me consulto, un hospital privado, puede ser también una casa comercial o una institución bancaria. O sea, ante ellos puedo proteger mis datos personales a través de esta ley. En Tamaulipas contamos con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas. La anterior está vigente desde el 5 de julio del año 2010 y esta de la que estoy haciendo referencia ahora está vigente desde el 18 de agosto del 2010. La Ley de Tamaulipas protege los datos de ustedes en posesión de cualquier autoridad estatal o municipal. El ámbito de protección de los datos personales, en el caso de nosotros, atañe única y exclusivamente a instituciones públicas. Y la ley federal le compete al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. También la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas trae un apartado en materia de protección de datos personales y esta trilogía de leyes lo que hace es les proporciona mecanismos para que si usted en un momento dado está siendo vulnerado en su esfera privada, podamos implementar un mecanismo de oposición, de cancelación, de rectificación o de acceso para saber qué datos tienen sobre mi persona. Pero bueno, no me voy a meter a los mecanismos de estas leyes, me voy a seguir con el tema que estoy desarrollando en esta charla. Bien, ¿por qué la protección de datos personales en las redes sociales? Bueno, ahí la diapositiva lo dice más que claro. La realidad de los datos personales es que el uso extensivo de las tecnologías de la información ha permitido que en muchas ocasiones los datos sean utilizados para fines distintos a los cuales originalmente fueron otorgados. Y digo, cuando nosotros creamos un perfil, porque ponemos nuestro teléfono, nuestro nombre, algunos perfiles que yo he tenido la oportunidad de analizar en mis investigaciones, identifico que la persona publica prácticamente todo su árbol genealógico. Sobre todo en el caso de Facebook, es muy fácil identificar a veces que un usuario publica todo su árbol genealógico porque en cada una de sus imágenes, en cada una de sus publicaciones, pone quién es su abuelita, su abuelito, su primo, su tía, su hermana y cualquier tipo de persona relacionada a su familia. El nombre de su mascota, y como lo decía hace un rato, puedo saber incluso qué traen en el estómago desde la mañana, que al haber hecho la publicación de lo que comieron. Por tanto, analicen y vean que somos principalmente los propios usuarios los que nosotros empezamos a generar condiciones de vulneración y obviamente esa vulneración pues puede rebasar la esfera de su privacidad y lesionar en algún momento alguna libertad o algún derecho que ustedes tengan. Tenemos también, avanzando con la presentación, que para conocer el entorno que estamos gestionando cada vez que usamos las redes sociales, pues requerimos por lo menos tener una idea de dónde estoy de pie o dónde, bueno, por llamarlo de una manera explícita, de dónde estoy parado cada vez que me conecto al internet, cada vez que me conecto a mi red social. Bien, analicemos ese entorno tecnológico, el contexto, como dice ahí la diapositiva. Bien, tenemos, a ver, porque no quiero avanzar. La primera pregunta sería, ¿cuántos somos en internet? Yo utilizo fuentes que acabo de analizar, son datos los más recientes que pueden encontrar sobre este tema. La fuente sobre cuántos somos en internet la obtuve del Internet Life Stats y de la Asociación de Internet de México, que hizo su estudio 2019 y el otro es del 2020. Bien, tenemos que en el mundo somos 4.600 millones de usuarios en internet.
2.500 millones de usuarios se encuentran activos en Facebook. Fíjense bien, son más de la mitad de los usuarios del mundo los que tienen acceso a una red social. 82.7 millones de mexicanos estamos conectados a la red mundial de computadoras, estamos conectados a Internet. Al día, según el Internet Live Stats, se ven o se muestran o se reproducen 5.800 millones de videos en YouTube. Muchos de estos videos son generados y creados por los propios usuarios. Muchos de ellos tratando de llamar la atención, algunos sobre eventos cotidianos y algunos otros tienen que ver con aspectos muy privados que obviamente después nos generan alguna situación bastante incómoda. Aquí debo de precisar que la velocidad de propagación es tan importante que imagínense el nivel de propagación que tiene un dato en Internet todavía no puede ser medible en cuestiones de tiempo y espacio, toda vez que es sorprendente cómo un video puede circular de manera muy importante. Tenemos un ejemplo y se los comento. El día que sucedió la explosión en Líbano, Beirut, yo estaba en una reunión, recibo el video y lo primero que me pregunto es ¿dónde fue esto? Pensé que era una noticia o un video de alguna película. Resulta que llego en la tarde a su casa a comer y me doy cuenta que era una explosión en Beirut. Pero esto es porque, bueno, estaba desconectado del mundo, porque luego ya después empiezan a llegar noticias, a verse a través de perfiles sociales, de Twitter, de Facebook y de cualquier tipo de red social, empieza a difundirse toda esta información. Lo cierto es que en minutos este video ya tenía muchas reproducciones en esta red social de YouTube. Tenemos también que se suben al día más de 70 millones de fotos en Instagram, solamente para tener datos. Se circulan a través de Internet más de 210,000 millones de emails a través de la red mundial de computadoras. ¿Esto qué quiere decir? Observen, Facebook, bueno, Facebook es un área de comunicación, de interacción entre personas. En esas áreas de interacción, pues circulan fotografías, videos, comentarios, circula una cantidad impresionante de videos, de fotografías, muchas de ellas son fotografías publicadas por los propios usuarios y en algunos casos, no con autorización del usuario. Puede ser que alguien extraiga una fotografía de mi móvil y la publique sin mi consentimiento y me cause un agravio. También tenemos que todos los días, según un estudio que hace Symantec, es la empresa que se dedica al desarrollo de un antivirus de reconocido prestigio mundial, que se llama Norton, establece que una de cada dos personas, o sea, el 50% de los usuarios tenemos la probabilidad de que nos llegue un ataque. Y este ataque principalmente llega a través de correos electrónicos. ¿Cuántas veces abrimos nuestro correo electrónico y encontramos algún correo que trata de vendernos o trata de hacernos dar clic para que podamos abrir un hipervínculo y nos lleve a una página donde encuentre un código malicioso? Desde ahí, compañeras y compañeros, esto es un ataque que estamos recibiendo. Entonces, una de las cosas que se debe de saber es que debemos de identificar cuando un correo electrónico es susceptible a ser visto. Muchos de ellos son conocidos como spam y este correo spam cuenta mucho con código para el desarrollo de una maniobra que se llama phishing o pesca, en el cual lo que buscan los que crean este tipo de códigos es que la persona le dé clic para vulnerar ya sea su móvil o vulnerar su computadora y acceder a ella y a todo su contenido. Bien, aquí tenemos también unos datos que nos comparte We Are Social y HotSuite, que son un estudio que realizan año con año sobre cómo se dan los indicadores a nivel mundial en materia de Internet. Por ejemplo, fíjense nada más la comparativa que hace aquí. La población mundial del año de julio del 2020 de julio de 2019 a julio de 2020 incrementó el 1%. O sea, el 1% de la población creció en un año.
1.1 para ser más exactos, ahí lo dice la diapositiva, pero los usuarios de teléfonos móviles crecieron el 2.4%, ¿sí? O sea, la población creció 81 millones por 121 millones de año a año en el caso de los celulares. Los usuarios de Internet crecieron 8.2%, o sea, crecieron 346 millones de usuarios más, se incluyeron a los más de 4,000 millones que hay en todo el mundo, y los usuarios activos de redes sociales, observen, crecieron el 10.5%. O sea, crecieron 376 millones de personas más, se agregaron a ser usuarios activos de redes sociales. De hecho, más de la mitad de las personas de la Tierra ahora usan redes sociales. Por eso la importancia de sensibilizarnos en materia de protección de datos personales, toda vez que hoy en día somos muchos los que estamos compartiendo información a través de estos espacios. Y lo hacemos en mayor medida a través de la telefonía celular, utilizando como fuente de información el INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de México, que se desarrolló durante el año pasado, en el año 2019, se estima que en México hay más de 86 millones de usuarios de telefonía celular. Somos 130 millones, pues ya la mayoría de los usuarios tenemos acceso a un teléfono. 9 de cada 10 usamos un smartphone. Quiere decir que la mayoría de los usuarios de telefonía celular tenemos un teléfono inteligente que puede procesar fotografías, grabar videos, enviar mensajes y no solamente grabarlos, procesarlos, sino también compartirlos y recibirlos. Tenemos también que 48.3 millones de usuarios, el 66% de los usuarios el año pasado instalaron aplicaciones, de las cuales el 86%, 86.4%, fueron aplicaciones de mensajería instantánea, 80.8% usuarios instalaron aplicaciones de redes sociales y el 49.9% de los usuarios instaló aplicaciones para jugar. Muchas de estas aplicaciones, bueno, tienen origen de fuentes, digamos, confiables, pero en el caso de los juegos, hubo un estudio que realizó espero ahorita recordarlo bien, el nombre de una universidad estadounidense con una madrileña. Hicieron un estudio de aplicaciones, sobre todo principalmente dirigidas a niños, donde revisaron más de 5,000 aplicaciones de juegos en las que encontraron que existía grandes problemas de seguridad en este tipo de aplicaciones, toda vez que habrían permisos para que otra persona con otro código pudiera extraer toda la información que tenemos aquí. Recordemos que cada vez que nosotros instalamos una aplicación, nos aparece una ventana donde nos solicitan los permisos que le permitimos o no a la aplicación. En ocasiones la aplicación, si no le damos el permiso, no se instala, entonces la mayoría lo que opta es por dárselos, pero pareciera que el permiso se lo doy solo a la aplicación. Bueno, existen algunas vulneraciones que logran que permiso que yo le di, aunque fue lícito, otra aplicación puede utilizarlo para sacar la información de él, y él sí, a través de un código malicioso, puede estar obteniendo toda la información. Incluso por ahí tengo un video un documental que hizo Televisa, en Noticieros Televisa, donde incluso encontraban que había personas que podrían estar activando la cámara o el micrófono del celular, aun y cuando ustedes lo hubieran apagado. Entonces, esto es porque existen muchas aplicaciones y muchos desarrolladores que utilizan las vulneraciones que tienen Android y el Apple Store en algunas de sus aplicaciones para poder acceder a información de los usuarios. Ahora, lo que nosotros buscamos a través de este tipo de pláticas es promover el desarrollo de la seguridad en línea, que es,
como lo dije hace un rato, desarrollar la capacidad y estrategias para resguardar el intercambio de información. Lo único que yo les puedo decir ahorita de entrada es que antes de publicar algo, antes de generar un contenido, analícenlo bien si es factible publicarlo o compartirlo, porque hoy en día no necesitas compartir una fotografía, un video que tú generaste a través de tu dispositivo para poderlo, digo, no necesariamente requieres compartirlo, alguien te lo puede extraer y entonces te marcan para decirte, oye, tengo un video, una fotografía que tú te tomaste, que tú te grabaste, que alguien extrajo de tu móvil y que la van a utilizar para tratar de chantajearte, para tratar de amenazarte y obtener algún beneficio, puede ser económico o algo incluso más dañino, como puede ser aquellas bandas que se dedican a la explotación sexual y laboral. Entonces, lo que buscamos a través de este tipo de charlas es sensibilizarlos. Bien, vamos a un siguiente video que tengo para ustedes, ojalá y no los esté aburriendo, que es una continuación del video que vimos al principio. Este documental lo que mostraba era cómo actuaban estos hackers lo retaban a vulnerar una empresa con el fin de poder mostrar dónde estaban teniendo problemas de seguridad. Y encuentran cosas muy interesantes en estos videos. Déjenme se los pongo, por favor. Esto fue el que ya les compartí. Permítanme tantito. Aquí está. ¿Qué sucede? ¿Qué tal? De todos los hackers presentes, pocos saben tanto de tecnología como Sabemos Darren que Kitchen. tienes algo nuevo. Bien, necesitan saber. Patentó uno de los dispositivos más potentes que se utilizan en la actualidad y llevó varios que ni siquiera están en el mercado. Si necesitan alguna conexión Wi-Fi aquí, este amiguito Pineapple ayudará. Mi celular está conectado a él. Miren Alguien esto. ya está Todos conectado. apaguen su Apaguen el Wi-Fi. Wi-Fi. Ahora apaguen todo. No les haría nada a ustedes, muchachos. Pero sí, miren esto. Podemos acceder a casi todos los que están en los alrededores. Increíble. ¿Qué tal? Básicamente, este es un punto de acceso malicioso. Piénsalo así, las personas van a Starbucks todo el tiempo y también van a hoteles. Sí. Cuando se unen a esas redes, la computadora registra esas configuraciones para que la próxima vez que enciendan, la computadora dice, Starbucks, hotel, están aquí, esto lo intercepta. Starbucks, conéctate a mí. Así que si yo fuera malo, de hecho, podría manipular los sitios web a los que van. Sí, eres el hombre del medio. Puedo crear una página web falsa que simule ser Facebook o la página de inicio de Google o Gmail. Podría verse como la página de varios bancos y hacer que los clientes pongan su usuario y contraseña ahí, creyendo que están en el sitio legítimo. Exacto. Pero ni siquiera se dan cuenta. Así es, definitivamente usaremos eso. Sí, Muchachos, ¿tendrán acceso físico a alguna de estas máquinas? lo estamos planeando. Aunque solo tengas unos segundos, te traje algunos Doki. Genial. Mira esto, es uno de mis favoritos. Huele como un pendrive, parece un pendrive, pero no es un pendrive. No. En lugar de ser una unidad de disco, dice algo como soy en teclado y empieza a tipear eso. Ahora crea una puerta trasera y estamos dentro de un comando del sistema. Vaya. Miren, estamos creando un archivo acá, luego será ejecutable y se pondrá en funcionamiento. Con el USB en una computadora podemos destruir a una compañía completa. Bien, regresando a la charla, como podrán ver, estos cuates se dedican a, estoy poniendo nuevamente la presentación, denme un segundo, se dedican a encontrar vulneración en los sistemas de las empresas para después cobrarles y enseñarles el camino para la protección de sus equipos. Y obviamente, aquí está. Entonces, el video, aunque está destinado a mostrar cómo vulneran empresas,
Lo cierto es que también mostraban cómo pueden vulnerar a cualquier usuario. Nosotros, los usuarios, generalmente estamos siempre buscando una conexión Wi-Fi y vamos a digo, ahí menciono una marca de un café para no causarle ningún daño a ese negocio, pero lo cierto es que vamos a un restaurante, a una empresa, a cualquier lugar, pueden utilizar un dispositivo de este tipo y pueden acceder y mostrarnos la página de Facebook pensando que estamos en la página de Facebook, y es como nos roban las contraseñas. Porque si nos vamos al escenario real, porque muchas veces la pregunta que me han hecho es, oiga, ¿cómo puedo hackear Facebook? ¿Cómo puedo hackear Google o alguna cuenta en Twitter? Lo cierto es que esas empresas han invertido millones de dólares en crear sus algoritmos de encriptación, de modo que es muy difícil vulnerar los sitios de estos usuarios. ¿Cómo vulneras un usuario? Pues muy fácil, utiliza contraseñas bastante identificables. Alguna vez les decía, ¿quieres encontrar la contraseña de una persona? Busca en su Facebook y lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces pones como contraseña pues el nombre de tu hijo, de tu hija, de tu mascota, y normalmente eso lo encontramos a través de los gustos o aficiones, o de del estilo de vida de la persona, de las aficiones, de los hobbies del usuario, y es como pueden descifrar algunas contraseñas, o utilizan claves bastante sencillas, porque luego dicen, utiliza una clave que no se te olvide, y pones 1, 2, 3, 4, Anita, 1, 2, 3, 4, no sé, Lucas, que puede ser el nombre de tu mascota, etcétera, etcétera, y eso hace que las personas puedan encontrar fácilmente una contraseña. También que utilicen este tipo de maniobras, que estos son profesionales, que lo hacen en un sentido profesional, pero lo cierto es que hay personas también que se dedican a utilizarlo de manera indebida. Bien, continuando con la charla, tenemos que los principales problemas que enfrentamos los usuarios es, por ejemplo, en el año pasado, 20.5 millones de usuarios recibieron exceso de información no deseada. Basta de buscar en su correo electrónico y encontrarán una cantidad inmensa de correos electrónicos que ustedes no solicitaron, y muchos de ellos los invitan a darle clic a algún vínculo, algunos de ellos incluso utilizando la estrategia de hacerse pasar por un banco o una institución, o una empresa o un negocio. Si a ustedes les gusta mucho la moda o les gustan mucho los zapatos, pues no les sorprenda que de repente reciben un correo electrónico con ofertas que parecieran una ganga, que buscan que ustedes le den un clic para poder acceder a información sobre su persona, y esa utilizarla de manera indebida. Tenemos también que el año pasado 16.4 millones de usuarios, o sea, el 20.3% de los usuarios de Internet en México, recibieron mensajes de personas desconocidas. O sea, simplemente alguien me mandó una indicación porque pues le aparece ahí como contacto de un amigo, de un amigo, de un amigo, y resulta pues que me manda la invitación. 3.2 millones de usuarios, o sea, el 4%, dicho, de los usuarios de Internet en México, el año pasado sufrieron fraudes con información financiera o personal. Y aquí encontramos también un robo de identidad o robo de perfiles electrónicos. Por ejemplo, cito un ejemplo, yo si da la oportunidad, estoy por razones de tiempo, voy un poquito ya más rápido, quisiera mostrarles unos resultados de un estudio que hice con conocidos, contactos, amigos de amigos, y encontré que la información que les estoy compartiendo está muy apegada a la realidad que se vive a nivel mundial. 2.5 millones de usuarios en México, que representan el 3.1% de los usuarios de Internet en México, tuvieron serios problemas sobre violación a su privacidad. Que pareciera muy poco, 3.1 de cada 100, pero lo cierto es que ojalá y no existiera este tipo de situaciones, porque quienes sufren este tipo de problemas, realmente algunos de ellos han sufrido dolores de cabeza muy importantes, y algunos, déjenme decirlo, han perdido la vida por información que han ofertado a través de redes sociales. Ahora, existe una relación sobre los ataques cibernéticos y los delitos que se cometen en el mundo real. Por ejemplo, existen en Internet muchas ofertas falsas de empleo y que buscan vincularlos con bandas que se dedican a la explotación sexual y laboral.
También agencias falsas de modelo tanto con pornografía infantil, si se trata de menores de edad, o con bandas de explotación sexual y laboral también, que están relacionadas con este delito. La suplantación de identidad, el uso de perfiles falsos para utilizarlos como chantaje, o por ahí también va la flechita de explotación sexual y laboral. La extorsión con el secuestro y obviamente la extorsión en el mundo real también, y fraudes financieros que también tienen relación con la suplantación de identidad y la extorsión. Como ven, hay otro que es el fraude nigeriano por internet, que yo sé que muchos de ustedes han recibido correos electrónicos donde una persona dice que ya va a fallecer y que quiere dejar una cantidad de dinero impresionante en una cuenta y que necesita que le mande información suya para poderse en contacto y entregarle esa fortuna. Lo cierto es que ese fraude surgió en África, tuvo sus orígenes en ese continente y de ahí el nombre que le pusieron, el fraude nigeriano. Las principales causas de vulneración que tienen los usuarios la primera es que acostumbramos a tener software pirata en nuestras computadoras, queremos descargar todo gratis y queremos la música gratis, queremos películas gratis, queremos desactualizamos las actualizaciones, o desactivamos, mejor dicho, las actualizaciones de nuestros equipos son muy importantes, tanto de su computadora, tableta, como de sus teléfonos móviles. Las actualizaciones lo que buscan es tapar algunos agujeros de seguridad que los desarrolladores encuentran en sus equipos para que no puedan ser vulnerados. Entonces, cuando sus equipos pidan actualizarse, por favor, actualícenlos. Descarga de aplicaciones gratis. Aquí las de juegos son las principales que están en el ojo de la investigación, puesto que en muchos de estos casos incluso se comprobó que había aplicaciones que podían activar la cámara y poder estar viendo y escuchando al niño cuando el niño está jugando con el videojuego o que está jugando con la tableta o el celular, que en muchos de los casos los papás se los otorgan para entretener al niño, porque yo estoy ocupado, porque estoy activo en otra cosa, y por tanto lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que los niños puedan incluso conectarse con personas que no deseadas. El mal uso de contraseñas, lo decía hace un rato, se recomienda utilizar contraseñas bastante complejas, utilizando letras, números, incluso caracteres especiales, a efecto de que no puedan ser vulneradas sus cuentas de redes sociales, de correo electrónico. Incluso una recomendación personal que yo les haría sería de que si van a tener una cuenta de red social, traten de separar eso de su vida privada. ¿Qué quiere decir? Hagan una cuenta con un correo electrónico especial para su red social y un correo electrónico para su vida privada y su red social privada. ¿Por qué? Porque si juntan todo en uno, lo que va a pasar es que todas las personas que estén en su perfil, que muchos de ustedes tienen más de 1000 usuarios, y que les aseguro que en la vida real no tienen más de 1000 amigos, pues todas esas personas están viendo lo que ustedes están publicando y compartiendo, aunque sean usuarios pasivos, que jamás he platicado con ellos, pero aparecen en mi lista y cuentan como amigos. Bueno, estos están viendo cada publicación que estoy haciendo, amén de que yo pueda utilizar alguna estrategia de establecer límites de quién puede o no ver mi información. Lo cierto es que muchos usuarios ni siquiera ven las políticas de privacidad de sus servicios electrónicos y por tanto muchas veces dejan abierta la información, y la prueba está es que podemos googlear a cualquier nombre de cualquier persona y nos van a aparecer una cantidad impresionante de perfiles de personas que al abrirlos encontramos mucha información de ellos. Sin siquiera hacer grandes esfuerzos, las publican y puedo saber dónde viven y muchos aspectos de su vida. La falta de capacidad que muchas personas tienen para identificar los fraudes en línea, lo comentaba mucho con los correos electrónicos, y muchos utilizan la necesidad de estar en línea todo el tiempo, pues muchos utilizan conexiones de redes inalámbricas y algunas de estas pudieran ser fraudulentas. Y algo importante en materia de seguridad es el descuido y el exceso de confianza. La mayoría de los usuarios piensan que no les puede pasar absolutamente nada, pero cuando les sucede, entonces es cuando estamos tratando de encontrar la solución
y sobre todo cuando ya es una información que la extraen y que la utilizan de manera inapropiada, muchas veces el daño es irreversible. Por tanto, es muy importante mantener las medidas de seguridad lo más adecuado posible a efecto de que ninguna información delicada sobre su persona pueda circular y evitar que ésta le cause algún daño y lo puede situar en una condición de riesgo. Las leyes ya contemplan los delitos. Lo que pasa es que muchas personas ni siquiera los conocemos. Por ejemplo, tenemos que el artículo 190 del Código Penal del Estado de Tamaulipas dice, ultraje a la moral pública, dice, al que fabrique. Fabricar quiere decir, o crear con un diseño, o tomar una fotografía. Es crear, reproducir y publicar. Publicar incluso implica lo que publicas en redes sociales. Entonces, al que fabrique, reproduzca o publique libros, escritos, imágenes u objetos obscenos de los llamados pornográficos, o al que los exponga, distribuya o haga circular. O sea, yo no lo hice, pero me lo mandaron, pero yo lo estoy circulando, yo lo estoy difundiendo, y le causa un daño a alguien con esa información que estoy difundiendo, pues simplemente me pueden denunciar por el delito de ultraje a la moral pública. Y la penalidad para este tipo de delitos es de 3 a 6 años de cárcel. Dice, el que publique por cualquier medio, ojo, por cualquier medio, y ello incluye medios electrónicos, ejecute o haga ejercer a otro exhibiciones obscenas o de las llamadas pornográficas. También el artículo 192, observen que en la ley ya se contempla algunas medidas para prevenir algunos actos ilícitos que se cometen a través de redes sociales, como el delito de corrupción de menores e incapaces. Dice, el que procure o facilite a una persona menor de 18 años de edad o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o los induzca por cualquier medio a la práctica de la mendicidad, la ebriedad, el consumo de drogas o la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues al que cometa este delito puede llevarse una pena de 5 a 10 años de cárcel. El artículo 194 bis, que habla sobre la pornografía de menores e incapaces, dice, dice al que induzca a uno o más menores de 18 años a videograbarlos, filmarlos, fotografiarlos, exhibirlos mediante anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicación, sistema de cómputo, medios electrónicos o cualquiera de otra naturaleza. Y la penalidad es de 8 a 12 años de cárcel. Tenemos que también, ese mismo artículo dice que al que fije, grabe, procese, elabore o imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos, sexuales o pornográficos. La penalidad, como decía, es de 8 a 12 años de cárcel. Por tanto, las leyes contemplan este tipo de conductas inapropiadas y muchas personas no saben ni qué hacer. Bueno, ¿qué pasaría si yo me encuentro en el supuesto de este tipo, de que alguien está utilizando mi información personal de manera inapropiada? Bien, si es una empresa, pues me voy a INAI, porque el INAI protege mis datos personales. Si es una institución pública del estado de Tamaulipas, pues pueden acudir al ITAID para proteger sus derechos a través de los derechos ARCO, pero si ya se trata de un delito mucho más, digamos, dañino, como pues, los que acabo de comentar ahorita en el Código Penal, o en el ámbito federal, pues bueno, para eso existe un Centro Nacional de Denuncia Ciudadana, en el cual ustedes pueden, ahí dice 01800, ya no se pone 01, nada más es 800-440-3690 o 088, desde cualquier teléfono. Ahí viene el correo electrónico, donde ahí les atienden personal bastante calificado que los puede orientar, y en muchos casos levantan la denuncia, y si la conducta que se observa a través de la denuncia que están realizando conlleva a que se tenga que realizar una investigación a través de medios tecnológicos, pues se activa la policía cibernética para identificar desde qué dispositivo, desde qué lugar, desde qué computadora móvil o celular se dio el delito, y obviamente pueden dar con el paradero de la persona que está cometiendo ese acto ilícito.
También, si el correo electrónico mío está mal ahí, es atención.enlinea, donde nosotros también con mucho gusto los podemos orientar para asesorarlos en lo personal. Déjenme decirles que penosamente me ha tocado orientar a una cantidad importante de personas pues, que se han visto afectadas de manera muy importante a través de aquellas publicaciones que pensamos no pasa nada, de repente esa publicación les está causando grandes agravios y bueno, pues tienen que emprender acciones legales. Así, a grosso modo, esto es lo que yo tengo que compartir. Si me permiten 2 minutos más, nada más les comento, por ejemplo, es de lo de la encuesta esta local que hice sobre hábitos de uso de redes sociales. Encontré datos muy interesantes. Aquí están los rangos de edad de los usuarios que participaron en esta encuesta. Rapidito encontramos que la red Facebook y el WhatsApp son los medios de comunicación más utilizados por los usuarios. Ahí aparecen en porcentaje. Pero fíjense bien, por ahí, por ejemplo, cuando les hice la pregunta qué información han compartido en perfil de redes sociales, muchos muestran que, aunque dicen, o muchas veces nos protegemos, dicen, bueno, lo hago pocas veces. Bueno, el hacerlo una sola vez muchas veces genera la diferencia entre un delito o no. Y muchos, por ejemplo, en el área de datos personales, fotos personales, la mayoría de los usuarios comparte fotos personales, no así en materia de mensajes personales. Muy pocos, o bueno, a diferencia del rubro anterior, comparten fotos, mensajes personales, videos personales. Les pregunto también, ¿compartes fotos con amistades? Observen cuando pregunto, si comparten fotos con amistades, la tendencia es que sí las publican. Y luego después fotos con familiares, dice casi nunca, sí, lo que pasa es que ese casi nunca, cuando lo hago 1 o 2 veces, por lo menos ya doy identificación de algún familiar. Publico videos de familiares, bueno, muchos dicen que no, pero como quiera hay una cantidad importante de personas que lo hacen. ¿Qué información has compartido en tus perfiles de redes sociales? Dice, videos con amistades, si observan, memes, por ahí. Esa pregunta la hice con el fin de más o menos relajar un poquito la encuesta y luego cualquier información personal. Ahí se balancea el tipo de información que comparten los usuarios. Dice, de los datos de identificación que has compartido, ya sea en tus redes sociales o tu perfil, y allí muestra qué tipos de datos han mostrado. Por ejemplo, muestran más el nombre o la fotografía personal, no así la dirección. Creo que entendemos perfectamente bien que la dirección, pues, de alguna manera nos pone en una situación de riesgo, pero si a esto le agregamos que un desconocido está en mi red social y me pregunta, algún día le voy a dar mi dirección y, por tanto, pues, me vuelvo vulnerable. El estado civil, luego también pregunto si comparten el teléfono, el estado de salud. Observen en la lógica, el estado de salud y la dirección es lo que menos comparten. Comparten información sobre su escuela, lugar de trabajo, sobre su correo electrónico, incluso algunos sobre su lugar de nacimiento, y muchas veces en sus redes sociales, pues saben qué día cumplen años, porque el mismo Facebook lo publica. Luego miren esta otra que resulta bastante interesante. Dice, ¿alguien te envió invitación sin que lo conozcas? Y observen, son muy pocos los que dicen que nunca han recibido una invitación de una persona desconocida. La mayoría de nosotros hemos recibido solicitudes de personas que ni siquiera sabemos quiénes son. Luego hice la pregunta, ¿has aceptado la invitación de personas que no conoces en tus redes sociales? Y impresionantemente, casi la mitad dijo que sí. O sea, la mitad dice que no las acepta, pero la mitad dice que sí. Luego está, la pregunta es, ¿te han molestado a través de publicaciones en redes sociales? Y muchos usuarios me expresaron que sí, que aunque no son la mayoría, pero sí muchos de ellos han sido molestados a través de publicaciones en redes sociales. Y luego dicen, ¿te han molestado con mensajes enviados a través de redes sociales? Y ahí la cosa cambia. Existe una mayoría de personas que han sido molestadas con mensajes que han sido enviados a través de redes sociales. ¿Alguien te amenazó? Bueno, afortunadamente el índice es muy bajo, sin embargo existe. Y si lo observan con los datos que les di hace un rato de la IFETEL, la información lleva una relación directa. O sea, no son datos al azar, son datos que tienen un nivel de análisis. ¿Alguien ha utilizado la información que publicaste de manera indebida? Muy pocos dicen que sí. Sin embargo,
existe este tipo de conductas. Luego dice, si alguien te ha molestado a través de redes sociales, ¿lo has bloqueado? En la mayoría de los casos, fíjense bien, lo has bloqueado. Muchos todavía dicen que no. Dicen pocas veces, casi siempre, nunca los bloqueo. Ahora observen la pregunta, ¿lo has reportado a una red social? Ahí el índice cambia. Dice, nunca lo he reportado, pocas veces lo reporto, frecuentemente lo reporto. Y lo cierto es que en los perfiles existe una política de que si, en las redes sociales, perdón, de que si un usuario molesta o utiliza el servicio de manera indebida, lo puedes reportar y lo bloquean y eliminan ese perfil. Bueno, mucha gente ni siquiera lo hace. Y luego a la siguiente pregunta, ¿lo has denunciado? O sea, denuncias a la persona que te está generando una molestia, y muy pocas personas dicen que no. Lo cierto es que debemos de crear y de incentivar la cultura de la denuncia, toda vez que la denuncia puede disuadir cualquier conducta delictiva que pueda generarse en mi contra. Luego hice una pregunta que resulta relacionada a lo que hemos estado platicando. Si en tu familia hay menores de 12 años de edad, ¿por qué menores de 12 años de edad? La pregunta a lo mejor vendría, ¿por qué lo hice desde los 12 años de edad? Porque las políticas de Facebook dicen que un usuario no puede tener menos de 12 años para tener Facebook. Y sin embargo, encontramos que el 40.7% de los usuarios que me contestaron la pregunta me dijeron que sí tienen acceso a una red social. O sea, niños menores de 12 años tienen acceso a un Facebook violando claramente las políticas de la misma empresa para tener un perfil y estar compartiendo información personal. ¿Quién les proporcionó el acceso a la red social? Bueno, aquí observen, el 24.6% dice que ellos mismos crearon su perfil, pero el 21.5% fueron sus papás los que les crearon el perfil y el 12.3% el familiar. O sea, el 33.8% fueron familias o padres los que crearon el perfil del menor para que pueda estar su niño entretenido en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok o en cualquier red social en la cual no están preparados porque por política no debieran de estar ahí. Esto es información que ojalá y les pueda ser de utilidad porque, como les decía, lo que buscamos es la protección de los datos personales. Espero que la información que les haya compartido les haya sido de mucha utilidad. Me quedo a sus órdenes por si alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Les agradezco mucho su atención. Ok, muchas gracias. Ya hicieron algunas preguntas en el chat, entonces se las voy diciendo. Laura Lara pregunta, ¿cuándo se puede reclamar o se puede denunciar por el uso de nuestros datos? Tomando en cuenta que muchas de las veces ya aceptamos que los usen en las políticas que nunca leemos. Cuando usted lo quiera. Los derechos ARCO, que hacía referencia durante la exposición, que es el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, los puede usted invocar cuando así lo desee. De hecho, les quiero hacer un pequeño comentario. ¿Cuántas veces hemos escuchado, sobre todo en la radio, incluso en la televisión, por ahí aparece, consulte el aviso de privacidad en www.tal. Esto es porque las empresas, los organismos y las instituciones bancarias están obligadas a difundir el aviso de privacidad, que es el documento que contiene las reglas por las cuales van a tratar sus datos personales. Si usted se quiere oponer quiere decir que yo me quiero, yo di mis datos para abrir una cuenta bancaria, digo, a lo mejor estoy utilizando indebidamente el ejemplo del banco, pero puede ser una casa comercial a la cual le di mis datos y me están hablando para mandarme promociones que yo no quiero. Bien, yo le puedo hacer una solicitud de protección de datos utilizando mi derecho a la oposición de datos personales y le puedo decir que me opongo a que use mis datos personales para algo distinto a lo cual yo se lo solicité. O sea, que yo le permití mis datos para hacer una relación económica, una relación financiera, pero no así para que me manden promociones, y con esto puedo eliminar ese tipo de llamadas, ese tipo de uso que hacen de mis datos. Si yo, por ejemplo, ya no tengo ninguna relación con ese banco o con esa institución comercial, ya no existe relación, quiere decir, ya no les debo, aguas, porque luego resulta que hay una empresa con un símbolo amarillo, que no voy a decir el nombre, pero sé que muchos conocen,
que de repente resulta que pues, le debemos y nos está viable, pues bueno, si le debemos, para eso son los datos, para que tengamos la comunicación y puedan garantizar el pago de mi deuda. Pero si yo ya no tengo ningún tipo de relación, puedo cancelar mis datos, quiere decir, elimínalos de tu base de datos y van por obligación legal, los tienen que borrar, porque si esa empresa te vuelve a llamar después de que tú los cancelaste, entonces pones una denuncia ante el INAI, a esto le compete al INAI, y ellos le pueden imponer multas bastante ejemplares en materia económica. Estamos hablando de millones de pesos los que les imponen a los bancos, a las casas comerciales, que lo que hacen es que cuando los cancelas, mejor ya ni te vuelven a marcar. A menos de que tú puedas ir y volver a hacer un trámite, solicitar nuevamente un servicio, bueno, pueden volverte a llamar, pero mientras tanto no. Ok, bueno, tenemos otra pregunta en continuación a esa misma. Dice Beneira, tengo la misma duda que Laura, ya que también tengo entendido que si alguna marca, etcétera, les gusta alguna foto de nosotros, pueden comprar y dañar nuestra privacidad. ¿Pero esto es del todo cierto? Bueno, en primer lugar, ninguna empresa va a agarrar una fotografía de Facebook, de Twitter, ninguna. Generalmente esas empresas pagan grandes cantidades de dinero a empresas que se dedican exclusivamente al marketing y desarrollan anuncios, publicaciones con material inédito. Cuando un particular, por ejemplo, un artista o un deportista quiere ser usado para una marca, pues tienen que pedirle la autorización, obviamente con una retribución económica, si es que así lo acuerdan, y obviamente le das el permiso, la autorización. Si alguien, por ejemplo, en lo particular, tiene una fotografía tuya y lo utiliza en una publicidad sin tu consentimiento, tú puedes denunciarlo y puedes denunciar que la persona está haciendo uso indebido de tu identidad, y obviamente se le puede fincar una responsabilidad a esa empresa que está utilizando esos datos de tu persona. Obviamente pues tendría que garantizar que eso sucede, porque si luego resulta que tú sí les diste el permiso y luego ya después te enteraste de los derechos AR que quieres utilizar, pues sí, pero ellos te muestran el correo electrónico donde tú les autorizaste el uso de tu imagen, pues bueno, pues entonces ahí ya no hay mucho que hacer, más que bueno, pues ahí solicitar que ya no la utilizan, entonces sí puedes hacer uso de la cancelación. También en rectificación, déjenme decirles, si la empresa tiene datos inexactos, puedes actualizarlos, o en un momento dado, también hay otro que es el acceso, que no lo comenté, pero digo, no es materia a lo mejor de la plática, pero bueno, qué bueno que lo sacan el tema. Acceso es que yo le puedo preguntar a una empresa, dame una copia de mis datos. Por ejemplo, sé que un banco X tiene mis datos, pero ya ni sé ni qué datos tiene de mí, le puedo hacer una solicitud de acceso para saber qué tipos de datos tiene de mi persona y que ellos me den una copia de la información que tiene. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo identificamos un URL o archivo malicioso? Híjole, es bien complicado. Lo cierto es que yo una recomendación que les haría es tengan un antivirus. Hay antivirus para móviles, y hay antivirus para computadoras. Si no tienen la manera de poder disponer de uno, lo primero que les recomiendo es entren a sitios autorizados. Son muy fáciles de reconocer, con la página de Facebook o de oficial de una empresa, por ejemplo, la letra rosa que está a la salida a Monterrey, pues bueno, es muy fácil. Pero si, por el contrario, a mi correo electrónico me llega un correo de esa empresa donde nunca le he comprado y resulta que me muestran promociones, pues ahí yo le dudaría, porque si le doy clic, posiblemente me vaya a llevar a una página falsa. Entonces, otra de las cosas también que yo les recomiendo es jamás accedan con sus contraseñas en una Wi-Fi. No lo hagan, porque es muy fácil que alguien pueda obtener tanto usuarios, contraseñas, como incluso, lo veíamos en el video, acceso a sus cuentas bancarias, porque pues ustedes mismos tipean, a lo mejor sí les permite acceder a la banca electrónica, o a la empresa, o al banco, o mejor dicho, o al negocio, pero resulta que sacaron una copia de sus datos y ya la persona ya la tiene,
y obviamente puede hacer uso indebido de esa información. Por eso es recomendable no conectarse. Y el video se concentraba básicamente en computadoras, pero también lo hacemos con las redes Wi-Fi. Nosotros vamos a un lugar, oye, me presta la contraseña de Wi-Fi, le pongo la contraseña, incluso guardo la red para ya no volverle a escribir en lo futuro, y resulta que esto, si alguien hackea ese módem y pone un módem malicioso, pues lo que va a hacer es que cada vez que te conectes, entra cifras y toda la información que fluye a través de él te la están capturando. Ok, gracias. La siguiente dice, en caso de los videojuegos, ¿los juegos de prepago tienden a ser más protegidos o podemos toparnos con estos mismos porcentajes? Creo que se refiere a cuando dijo que generalmente los videojuegos se ha encontrado mucho que se Mucho roban código malicioso, sí. y todo eso. Sí, la verdad es que lo cierto es que, bueno, las empresas que son reconocidas a nivel mundial, Nintendo, PlayStation, generalmente este tipo de empresas tienen muchos niveles de seguridad y de encriptación en sus comunicaciones. No así, ojo, no así de las personas que se conectan, porque luego resulta que los chicos se conectan con otros chicos y que aparentemente están jugando con otro niño, y resulta que ese otro niño no es un niño, es un adulto que se está haciendo pasar por un niño y luego le está preguntando cosas. El riesgo de estas comunicaciones es que entre los videojuegos también chatean los niños y están platicando entre ellos. Entonces, ¿qué recomendación le haría a un niño o a un padre? Bueno, pues que esté revisando a su hijo cuando esté jugando, y si ve que está interactuando de una manera sospechosa con una persona, pues de inmediato tome medidas para que bloquee a ese usuario y no tenga comunicación con él, porque muchas bandas que se dedican a la pedofilia utilizan este tipo de estrategias para ganchar a los niños. Ok. La siguiente pregunta dice, tomando en cuenta eso, por ejemplo, también muchas personas consideran que Zoom, la plataforma de videollamadas, suele espiar. ¿Podría esto ser cierto? Mira, lo cierto es que yo siento que cualquier plataforma es susceptible de ser hackeada. En realidad, los hackers más reconocidos a nivel mundial, incluso el que ustedes me digan, pero de hecho Jason Street, que es uno de los más reconocidos a nivel mundial, dice, es que en realidad mucha gente pensaría que nosotros estamos generando códigos para estar tratando de ingresar a los códigos de Facebook, de Twitter. No, no entramos ahí, entramos por el usuario. O sea, nos vamos a un cibercafé, ponemos un módem de estos maliciosos, captamos su contraseña y entonces ya utilizo su contraseña. Pero para hackear cuentas es muy complicado. O sea, por ejemplo, cuando Facebook, Twitter han tenido severos problemas de seguridad, no es porque hayan entrado a sus códigos y sus servidores y esto, porque en realidad, si ustedes supieran la cantidad importante que le dedican, y financieramente hablando, en materia de seguridad informática, es impresionante. ¿Cómo hackean Facebook? ¿Cómo hackean Twitter? ¿Cómo han hackeado WhatsApp? Pues a través de los empleados. Se van y siguen a los empleados. De hecho, si ustedes observaron bien el video, dicen, estos no son unos lentes, porque cuando yo vi el documental completo, en los lentes traen una cámara, entonces el chico se pone a un lado y está viendo y está captando cuando está tipeando las contraseñas, cuando está navegando, etcétera, etcétera. Muchas veces, cuando ya tienen acceso, si deja la persona la laptop, pues utilizan un donkey, le meten el USB y inmediatamente hacen una puerta trasera. ¿Qué quiere decir? Pues prácticamente una especie de puerta de entrada que ya desde mi casa yo ya me puedo conectar a ese equipo de cómputo sin que la persona se dé cuenta que estoy en él. O como les decía, algunos de ustedes, perdónenme que se los diga, pero algunos de ustedes ya está vulnerado su móvil. Alguien ya puede entrar a ver una foto, video. A lo mejor nadie lo ha hecho, no lo sé, o sea, tampoco quiero generar una paranoia. Simple y sencillamente de que si somos muy vulnerables en los equipos porque no tenemos medidas de seguridad, pues lo mejor es no generar contenido que me pueda dañar. Y lo digo por jovencitos o jóvenes que son muy dados a tomarse fotografías en situaciones muy comprometedoras frente al espejo, y luego resulta que esas fotografías, por alguna situación ya no las tengo, y alguien las empieza a publicar y me empieza a generar un agravio. Por esa razón, les decía, tenemos que tener mucho cuidado de qué contenidos son susceptibles de crear y qué contenidos no. Ok,
Otra pregunta dice, ¿cómo podemos saber si nuestro teléfono tiene alguna aplicación que abuse de los permisos permitidos? Híjole, la verdad es que hay antivirus que lo que hacen es eso. Lo cierto es que, bueno, pues, un antivirus para una computadora, un módem, un móvil, te salen alrededor de 300, 400 pesos. Los más comunes son el Symantec, el Kaspersky o el Panda, etcétera, etcétera, de los que muchos ya conocen. Pero si usted quiere instalar un antivirus que ya está vulnerado, pues con qué seguridad va usted tener de que ese antivirus no le va a seguir vulnerando. Entonces, lo cierto es que nosotros en México tenemos la mala costumbre de querer todo gratis, y las cosas gratis a veces no resultan serlo, porque aunque me beneficio de algo, lo cierto es que al último alguien me está insertando un código malicioso y puede tener control de la información que tengo, y esa información es valiosa para esa persona que me insertó ese código malicioso. Por eso yo les recomiendo tratar de lo posible de no contar o no tener mucha información delicada aquí. Ok, luego nos preguntan sobre, bueno, mencionó algo de las leyes de protección de datos y eso, dice, ¿esto forma parte de la ley Olimpia? No, de hecho la ley Olimpia es reciente. La ley Olimpia fue del año pasado, si mal no recuerdo. De hecho yo conocí a Olimpia en un evento en Puebla, en materia de protección en Puebla, no, en la Ciudad de México, perdón, en materia de protección de datos personales, en un congreso internacional. Ella hizo una disertación donde estaba promoviendo reformas a la ley, pero lo cierto, esto del Código Penal desde hace mucho está en el Código Penal de Tamaulipas. Lo cierto es que la gente lo desconoce. De hecho, muchas veces las personas por vergüenza o por pena no denuncian. Luego resulta que se les vuelve algo mucho más complicado. En lo personal, yo he recibido aquí en la oficina, aquí en el instituto, personas que han recibido daños muy graves a su moral, para no entrar en detalles, y buscamos mecanismos, y saben que con la denuncia disuadimos ya la situación. Lo cierto es que mucha gente se preocupa por lo que publica. De hecho, Olimpia fue una de ellas. Ella comparte su experiencia. Yo tuve la oportunidad de verla disertar, pero aparte de platicar así directamente con ella, me la encontré una vez en un vuelo de México a Ciudad Victoria. Estuvimos platicando. Afortunadamente nos sentamos uno al lado del otro, y le preguntaba sobre el tema, porque yo le comentaba que yo estaba investigando sobre este tema, y me decía, es que el mayor problema es que la persona que sufre el daño se encierra, trata ¿cómo le llaman? No sé, se trata de encontrar una solución, pero la solución es muy simple, la denuncia. Entonces, lo cierto es que no hay, digamos, una regla infalible, no hay una solución infalible. Lo que sí les puedo decir es la acción. La acción, primero, no generes contenido. 2, si alguien lo tiene y te está causando un agravio, denúncialo y utiliza los mecanismos. Hay mecanismos, las mismas redes sociales tienen ahí. Denuncia a una persona que está abusando de la red social, y las empresas, de hecho, a nivel mundial estamos inmersos en un convenio que se llama Convenio 101 en materia de protección de datos personales, creado por la Unión Europea, de la cual México forma parte, y este convenio 101 establece políticas que debemos de generar en el país para proteger la vida privada de los usuarios de los servicios tecnológicos. Por tanto, ya existen muchos instrumentos. Lo que pasa es que el desconocimiento de la gente hace que muchas personas todavía sean muy vulnerables. Ok, esta ya sería la última pregunta. Dice, ¿hay alguna diferencia en la vulnerabilidad al usar cierto sistema operativo? Me refiero a si es más vulnerable Android o iOS en celulares, o Windows, Mac OS en una computadora. Bueno, no sé si porque no está tan diverso el iOS o el MacBook, el sistema de Mac, digamos, que es hasta ahorita el que menos cantidad de vulneraciones tiene, pero como quiera las tiene. Y el más utilizado a nivel mundial, no solamente en México, es
Perdón, estaba pensando hacia adelante de la pregunta, pero el de Android es hasta ahorita el que tiene más ataques. Sin embargo, los más fuertes a veces han ocurrido en el iOS. Entonces, lo cierto es que el primer nivel de seguridad está en ti y depende mucho de ti que te pase o no te pase algo. Pero no solamente a ti, sino a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, porque a lo mejor a ti te puede pasar y lo puedes soportar. Pero imagínate que a tu hermanito de 4, 5, 6 años que le dieron permiso de estar en una red social, lo contacte un pedófilo y le permita grabarlo y que este video esté circulando en la red, no te va a gustar. O que encuentres, por ejemplo, una encuesta que hicieron hace 3 años, que me resultó bastante impresionante. La mitad de los usuarios creía que no era peligroso ir a una cita con un desconocido, pero luego le preguntaron a un niño y el niño decía exactamente lo mismo, no lo veo peligroso como ir a conocer un nuevo amigo. Sí, el problema es que a lo mejor ese amigo pues era una persona adulta, a diferencia del niño con el que él creía que estaba platicando, y muchas jovencitas desafortunadamente han desaparecido y no se ha sabido de ellas por razón de que las contactaron a través de redes sociales. Y bueno, para finalizar, preguntaban que en otros estados, ya que aquí hay personas, creo que de todo el país, ¿a dónde pueden acudir? Ya sabemos que en Tamaulipas pues está el ITAID, pero en otros estados... En otras entidades, cada estado tiene su órgano garante. Aquí se llama Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. En Tamaulipas estamos en Ciudad Victoria, en el 8 Abasolo, para los que se ubican mejor de esta manera, en Juan B. Tijerina, número 1002, en Ciudad Victoria, pero cada entidad, búsquenlo, googleenlo en la página de, valga la redundancia, de ese buscador, buscan el Instituto de Transparencia del Estado de Nuevo León. De hecho, en Nuevo León es una comisión, en el Instituto de Acceso a la Información de Jalisco, de Nayarit, de todos los estados tienen su órgano de transparencia, búsquenlo, y a través de esta instancia pueden acercarse para orientarse en primer lugar, y otra vez pues para poder activar sus derechos ARCO si se trata de datos en posesión de autoridades locales. Les recuerdo que si se trata de información o violación a los datos personales entre particulares, y los particulares son empresas y casas comerciales, instituciones financieras, pero también redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. De hecho, hay una resolución del INAI sobre un asunto de un particular en Google, donde solicitó que se borrara información sobre su persona. Es la activación de un derecho que se llama el derecho al olvido, que si bien es cierto en México todavía no ha permeado muy bien, lo cierto es que el derecho al olvido es la posibilidad que tienen las personas a que algo que está público, que ya feneció, pues lo puedan borrar para que ya no me cause agravio. El particular, así rápido, grosso modo se lo digo, el particular se quejaba de que, bueno, pues él había cometido un delito, pero ya lo había pagado, y que por tanto, pues él pedía que se borraran esas publicaciones donde decía que él había estado encarcelado. Y bueno, pues ahí el INAI se aventó una resolución donde le dio instrucciones a Google para que en sus indexaciones borrara el nombre del particular, lo que causó una serie de controversias, y no me quiero meter ahí más en rollo, porque bueno, algunos argumentaban que quien emitía la información era el medio de comunicación que había publicado la nota. Sin embargo, el INAI había instruido a Google para que borrara de su indexador al particular, puesto que él denunciaba que en Google aparecía indexado su nombre cuando ponían. Y bueno, aprovecho también esto para darles un consejo. Si quieren saber qué tan públicos son, búsquense en Google, pongan su nombre en Google y van a ver si son públicos o no. Sí, es bueno, muchas gracias. Ya varias personas nos dicen que excelente plática, que muchas gracias. Nos dicen gracias por la conferencia, excelente información. Muchas gracias por mostrarnos lo descuidados que somos. Interesante plática, gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Bella, muchas gracias, Bella, por la oportunidad que nos das. La verdad, agradezco en nombre del presidente, el licenciado Humberto Rangel Vallejo, la oportunidad que nos dan para compartir con ustedes esta información que, bueno, espero que sea de utilidad, pero no se la queden, compártanla con sus amigos, con sus familiares, porque de eso se trata, que difundamos las cosas que nos pueden ser de utilidad y que nos deben de proteger para una situación que se nos pueda presentar. ¿Decías, Bella?
Sí, que si ya, como ya nos extendimos bastante, si alguien tiene alguna pregunta, igual nos pueden enviar un correo a nosotros como Mujeres STEAM y ya podemos ahí pues contactar con el licenciado Armando y podemos resolver si alguien tenía otra pregunta. Bueno, pues les agradezco mucho, Deya, y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes. No, muchísimas gracias por habernos dado esta conferencia. Ya